Juan es un niño autista de 12 años que enfrenta desafíos diarios para comunicarse con quienes lo rodean. A pesar de las dificultades y los prejuicios, tiene un talento extraordinario, las matemáticas. Su padre, Isen, es el único que comprende su mundo y cree en su potencial. Juntos, se preparan para un viaje que va más allá de los números en busca de algo más grande. ¿Pero será suficiente el brillo de Juan para superar los obstáculos que se avecinan? Isen Rodríguez, un ex trabajador de la construcción de 35 años, siempre supo que su hijo Juan era especial. Con sus profundos ojos azules y su cabello castaño y desordenado, Juan destacaba no por su apariencia, sino por la manera silenciosa en que absorbía el mundo. Diagnosticado con autismo a los 3 años. Los padres de Isen, Roberto y Margarita, vivían cerca y ofrecían todo el apoyo que podían. El niño se había apegado a ellos, pero la conexión que compartía con su padre era algo indescriptiblemente profundo. La mayoría de los días, Isen y Juan pasaban horas en su pequeña cocina, que también servía como área de estudio. Juan rara vez hablaba con otras personas que no fueran Isen y sus abuelos. Su dificultad para socializar y comunicarse lo convertía en un blanco fácil para el aislamiento y la incomprensión. Sin embargo, lo que Juan carecía en habilidades sociales, lo compensaba con algo extraordinario e inexplicable, el dominio de los números. Isen lo notó por primera vez una tarde lluviosa. Había estado revisando viejas facturas, suspirando al ver la creciente pila de pagos atrasados mientras ingresaba números en una calculadora. Juan, que había estado sentado tranquilamente en la mesa de la cocina con un rompecabezas desgastado, de repente levantó la vista. «Está mal», dijo Juan, su voz apenas audible. Isen se detuvo, mirando a su hijo. «¿Qué está mal, amigo?», preguntó suavemente. Juan señaló el papel. «El número que sumaste está mal». Isen parpadeó sorprendido. Había pasado años tratando de conectarse con su hijo, buscando algún interés o actividad compartida. Y ahora, de la nada, Juan había corregido su cálculo. Con curiosidad, Isen empujó el papel hacia él. «Está bien, muéstrame», lo animó. Ocultando su duda, las manos de Juan temblaron levemente mientras agarraba un lápiz, sus movimientos eran deliberados y concentrados. En menos de un minuto, garabateó los números, realizando el cálculo mentalmente con facilidad. Isen revisó el resultado. Estaba perfecto. Sorprendido e intrigado, Isen decidió poner a prueba a Juan aún más. Sacó una baraja de cartas del cajón y comenzó a colocarlas en patrones, pidiéndole a Juan que las contara, sumara o restara. Cada vez, Juan respondía sin vacilar, sus ojos fijos en los números como si fueran viejos amigos. A partir de ese día, Isen comenzó a fomentar el talento de Juan. Sus mañanas ahora incluían juegos de matemáticas mentales, ejercicios de reconocimiento de patrones e incluso rompecabezas que Isen encontraba en línea. Era como si un nuevo mundo se hubiera abierto para Juan, aunque todavía luchaba con la conversación y el contacto visual. Cuando se trataba de números, su confianza se disparaba. Era la primera vez que Isen había visto una pasión tan clara en su hijo desde la muerte de su esposa. No podía evitar sentir que Emilia los estaba cuidando, guiando a Juan hacia algo más grande. Entonces, un día, Isen encontró un volante en el supermercado local. Anunciaba la Competencia Nacional Juvenil de Matemáticas, un evento prestigioso conocido por sus intensos desafíos y altos estándares. Isen dudó, mirando el volante mientras su corazón se aceleraba. ¿Podría Juan realmente hacer esto? ¿Podría su hijo, que apenas se comunicaba con los demás y tenía dificultades en la mayoría de los entornos sociales, subirse a un escenario frente a una audiencia y competir? Parecía imposible, pero Isen sabía que tenían que intentarlo. Si había algo que había aprendido de ser padre solo, era que rendirse no era una opción. Si te sientes inspirado por el viaje de Juan hasta ahora, asegúrate de darle like a este video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas la próxima parte de esta increíble historia. Aún hay más por venir y no querrás perderte cómo Juan enfrenta su mayor desafío hasta ahora. El primer desafío fue lograr que Juan practicara en entornos más formales. Pasaban las tardes en la biblioteca del pueblo, donde Isen lo animaba suavemente a resolver problemas en un pizarrón. La mayoría de las veces estaban solos, pero de vez en cuando, un bibliotecario o un curioso se detenía a observar. Juan se ponía tenso en esos momentos, agarrando sus marcadores con los dedos pálidos de la tensión, sus ojos moviéndose nerviosamente. Isen se arrodillaba a su lado, susurrándole palabras de consuelo. «Está bien, amigo. Solo concéntrate en los números. Lo estás haciendo muy bien». Poco a poco, Juan comenzó a relajarse.
Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando decidieron inscribirse en un concurso local de matemáticas como preparación para el evento nacional. Era una competencia modesta, celebrada en la cafetería del centro comunitario. Pero para Isen y Juan, era un campo de batalla. Al llegar, Isen sintió el peso de las miradas juiciosas. Otros padres susurraban entre ellos, mirando a Juan, quien apretaba su cuaderno contra el pecho. Algunos reconocieron los signos de su condición, y la compasión en sus ojos era inconfundible. Cuando comenzó el concurso, Juan se sentó en su lugar designado, con los ojos fijos en el papel frente a él. Isen observaba desde lejos, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no se trataba solo de ganar. Se trataba de derribar las barreras que habían mantenido a Juan encerrado durante tanto tiempo. A medida que pasaban los minutos, Juan resolvía los problemas metódicamente, y cuando el tiempo se agotó, entregó su papel, evitando la mirada de los jueces mientras regresaba apresurado al lado de su padre. El anuncio de los resultados pareció una eternidad. Isen contuvo la respiración mientras leían los nombres. Tercer lugar, segundo lugar, y luego, primer lugar. Juan Parker. La sala quedó en silencio por un momento antes de que los aplausos estallaran. Juan se quedó congelado, sin saber cómo reaccionar. Isen corrió a su lado, envolviéndolo en un fuerte abrazo. «Lo lograste, amigo», exclamó, con lágrimas corriendo por su rostro. No era solo una victoria en el concurso. Era una victoria contra todas las adversidades, contra cada desafío que la vida les había lanzado. Pero esto era solo el comienzo. Isen sabía que la competencia nacional sería mucho más difícil, llena de obstáculos que pondrían a prueba los límites tanto de él como de Juan. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía un destello de esperanza de que enfrentarían lo que viniera juntos. Las semanas siguientes a la victoria de Juan en la competencia local trajeron un torbellino de emociones. Isen se sentía abrumado de orgullo, pero una nueva ola de preocupación se instaló en su corazón. La competencia nacional estaba a solo unos meses, y no era solo la habilidad matemática de Juan lo que necesitaba preparación. Tenían obstáculos financieros que superar, las tarifas de participación, los costos de viaje y la necesidad de un guardarropa adecuado para Juan pesaban mucho en la mente de Isen. Como extrabajador de la construcción, Isen había estado sobreviviendo con un ingreso modesto, complementado ocasionalmente con trabajos adicionales. La mayor parte de sus ahorros se había agotado en los años posteriores a la muerte de Emilia, cubriendo facturas, sesiones de terapia para Juan y necesidades básicas. Ahora, con la competencia acercándose, necesitaba encontrar la manera de proporcionar el apoyo que su hijo requería. Por otro lado, Juan no era consciente de los desafíos que enfrentaban. Su mundo giraba en torno a los números, los acertijos y el tiempo que pasaba con su padre y sus abuelos. La interacción social fuera de este pequeño círculo era una tarea desalentadora para él. Cada día, Isen practicaba con Juan, garabateando problemas de matemáticas en hojas de papel. Cuando las competencias de matemáticas aparecían en la televisión, Isen montaba un pequeño espacio de práctica en la sala de estar, tratando de simular el ambiente al que Juan se enfrentaría en la competencia nacional. Sin embargo, cada vez que le pedían a Juan que trabajara frente a alguien que no fuera su padre, se paralizaba, sus manos temblaban mientras sujetaba su pluma. La luz familiar en sus ojos se apagaba con la ansiedad. Isen sabía que necesitaban más que solo práctica. Juan tenía que salir de su caparazón y encontrar el valor para enfrentarse a una audiencia. «¿Cómo voy a hacer esto?», murmuraba Isen para sí mismo. Una noche tarde, se sentó en la mesa de la cocina mirando las facturas que se habían acumulado. Al revisar el correo, encontró una carta de la Junta Nacional de Competencias de Matemáticas Juveniles. La abrió con manos temblorosas. La carta felicitaba a Juan por calificar, pero también detallaba los costos, las tarifas de inscripción, los gastos de viaje y el requisito de asistir a un seminario previo a la competencia. «¿Cómo se supone que voy a pagar esto?», pensó Isen, hundiéndose en su silla. Justo en ese momento, Juan entró a la cocina, sujetando su cuaderno. Se sentó a la mesa y comenzó a dibujar patrones en una página en blanco. Isen observaba a su hijo, su corazón hinchándose con una mezcla de amor y desesperación. Juan levantó la vista, captando la mirada de su padre por un breve momento. «Necesitamos dinero para la competencia», dijo Juan, su voz casi mecánica. Isen parpadeó, sorprendido de que Juan hubiera captado la situación. «Sí, lo necesitamos, amigo», respondió Isen, tratando de sonar esperanzado. «Pero no te preocupes por eso. Yo encontraré una solución». Forzó una sonrisa, aunque su mente estaba a 1000 por hora. «¿Pero cómo?», pensaba para sí mismo. Más tarde esa semana, Isen tomó turnos adicionales en una obra de construcción cercana,
dejando a Juan con sus abuelos. Roberto y Margarita eran pilares de apoyo, pero también estaban envejeciendo, y sus propias finanzas estaban muy ajustadas. Haremos lo que podamos, hijo, le dijo Roberto a Isen una tarde, pero, ya sabes, no es como si estuviéramos nadando en dinero. Isen asintió, apreciando la honestidad de su padre. Sentía como si todos estuvieran al borde de un precipicio y que solo el talento de Juan ofrecía una posible salida. En un momento de desesperación, Isen decidió acercarse a la comunidad local en busca de apoyo. Nunca había sido del tipo de persona que pide ayuda. Pero por Juan, haría cualquier cosa. Fue a la reunión del consejo de la ciudad, respirando profundamente antes de acercarse al micrófono. Su voz temblaba mientras hablaba. Mi hijo Juan ha recibido una oportunidad increíble para competir en un concurso nacional de matemáticas, comenzó, mirando nerviosamente alrededor de la sala. Pero necesitamos algo de ayuda para que eso suceda. Es un chico increíble y ha pasado por muchas cosas. Esta oportunidad significa el mundo para él. Para nosotros. La respuesta fue mixta. Mientras que algunos de los miembros del consejo expresaron simpatía y prometieron considerar formas de ayudar, otros fueron menos entusiastas. No podemos simplemente repartir dinero, dijo un miembro. Hay otros niños con talentos y necesidades también. No sería justo. Isen salió de la reunión con un nudo en el estómago. Se les estaba acabando el tiempo y las opciones. De regreso a casa, Juan estaba en su lugar habitual en la mesa de la cocina, trabajando meticulosamente en una ecuación compleja. Levantó la vista cuando Isen entró, sus ojos buscando en el rostro de su padre. ¿Conseguiste el dinero?, preguntó Juan sin rodeos. Isen forzó una sonrisa. Aún no, pero no nos vamos a rendir, respondió, revolviendo el cabello de su hijo. Los días se convirtieron en semanas y la ansiedad de Isen creció. El plazo de inscripción se estaba cerrando. Entonces, una noche, alguien tocó la puerta. Isen la abrió para encontrar al señor Reynolds, su vecino anciano, parado allí con un pequeño sobre arrugado en las manos. Escuché sobre la competencia de Juan, dijo el señor Reynolds, con los ojos amables pero firmes. Emilia era una querida amiga mía. Sé que ella hubiera querido que él tuviera esta oportunidad. Le puso el sobre en las manos a Isen y se fue sin decir una palabra más. Isen lo abrió para encontrar una modesta suma de dinero dentro, junto con una nota que simplemente decía, para Juan, con amor. Isen se quedó en la puerta, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No era suficiente para cubrir todo, pero era un comienzo. Las noticias se esparcieron por la comunidad. Poco a poco, más sobres comenzaron a llegar a la puerta de su casa. Pequeñas donaciones llegaron de vecinos, dueños de tiendas locales e incluso de los maestros de la escuela de Juan. Cada contribución venía acompañada de palabras de aliento, levantando el ánimo de Isen y recordándole que no estaban solos en este camino. Ese apoyo le dio la fuerza para seguir adelante. Juan notó el cambio en su padre, la determinación que reemplazaba las líneas de preocupación en su rostro. No podía comprender completamente los matices de su lucha, pero sentía que las cosas estaban cambiando en una dirección positiva. Con el dinero finalmente reuniéndose, Isen inscribió a Juan en la competencia nacional y reservó su viaje. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. A medida que se acercaba el día del seminario previo a la competencia, Isen notó que Juan se volvía más retraído. El niño se sentaba en silencio en la mesa de la cocina, mirando fijamente sus problemas de matemáticas, sus manos jugueteando con su lápiz. ¿Qué pasa, campeón?, preguntó Isen con suavidad. Juan dudó, luego murmuró, no quiero ir. El corazón de Isen se hundió. Se arrodilló junto a su hijo, mirándolo a los ojos. Sé que tienes miedo, dijo en voz baja. Y está bien tenerlo, pero has trabajado muy duro para esto. Yo estaré contigo en cada paso del camino. No tienes que enfrentarlo solo. Juan miró a su padre, el más mínimo destello de esperanza apareció en sus ojos. Isen lo abrazó con fuerza. Lo haremos paso a paso, ¿de acuerdo? Lo haremos juntos. Mientras se preparaban para el viaje al seminario, tanto Isen como Juan se preparaban mentalmente para lo que les esperaba. Ya no se trataba solo de matemáticas. Se trataba de superar cada obstáculo que se interpusiera en su camino. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de la prueba más difícil que jamás enfrentarían. El seminario previo a la competencia tuvo lugar en un gran auditorio de una universidad al otro lado del estado. Era la primera vez que Juan viajaba tan lejos, fuera de la comodidad de su pequeño pueblo. Isen mantuvo una mano tranquilizadora en el hombro de su hijo mientras caminaban por el bullicioso campus, tratando de proyectar confianza a pesar de sus propios nervios. Juan sostenía su cuaderno cerca de su pecho,
sus ojos moviéndose nerviosamente mientras observaba el nuevo entorno. Cuando entraron al edificio, fueron recibidos por un mar de estudiantes y padres, todos vestidos con sus mejores atuendos. Muchos de ellos parecían conocerse entre sí, conversando y riendo con facilidad. Juan, sin embargo, se encerró en sí mismo, evitando el contacto visual y manteniendo su mirada fija en el suelo. Ethan sintió la incomodidad en su hijo, apretando su agarre en el hombro de Juan. «Recuerda, campeón», susurró, inclinándose para mirar a Juan a los ojos. «Este es solo otro lugar para hacer lo que amas. Concéntrate en los números, no en las personas». El seminario comenzó con las presentaciones y un resumen de las reglas de la competencia. Juan se sentó en silencio entre los otros estudiantes, sus manos golpeando nerviosamente su cuaderno. Ethan podía ver la tensión en la postura de su hijo, su cuerpo rígido y listo para huir en cualquier momento. Luego vinieron las actividades en equipo diseñadas para ayudar a los participantes a conocerse y trabajar de manera colaborativa en problemas de matemáticas. Fue aquí donde surgió el primer desafío real. Los estudiantes se dividieron en grupos, y Juan fue colocado con 3 niños de su edad. Como líder del grupo, una niña llamada Sara comenzó a delegar tareas. Juan simplemente miraba su cuaderno, evitando cualquier interacción. «Oye, Juan, ¿verdad?», preguntó Sara, con voz alegre pero cautelosa. «¿Puedes ayudarnos con esta ecuación?». Juan asintió levemente, sus ojos repasando los números frente a él. Sin embargo, cuando finalmente habló, lo hizo con frases fragmentadas. «Esto aquí, multiplicar, no, restar», murmuró, su voz haciéndose más baja con cada palabra. Los otros estudiantes se miraron entre sí, confundidos por su estilo de comunicación. Uno de ellos, un niño llamado Alejandro, suspiró ruidosamente. «¿Sabe siquiera lo que está haciendo?», murmuró Alejandro a otro estudiante, sin molestarse en bajar la voz. Ethan observaba desde la distancia, su corazón se hundía al ver que el rostro de Juan palidecía. Quería intervenir y defender a su hijo, protegerlo de la falta de amabilidad y comprensión. Pero sabía que tenía que dejar que Juan intentara navegar esto por su cuenta. Esta era parte de la lucha que tenían que superar. Después de varios momentos incómodos, Juan logró completar el problema por su cuenta, garabateando la solución en el papel sin esperar la opinión de los demás. «Aquí», dijo, empujando suavemente el papel hacia Sara. Ella lo examinó, sus ojos se agrandaron de sorpresa. «Esto está bien», exclamó, mirando a Juan con un nuevo respeto. «Es asombroso, Juan». Pero para entonces, Juan ya se había retirado a su caparazón, balanceándose ligeramente en su asiento mientras evitaba las miradas a su alrededor. Ethan respiró hondo, aliviado y dolido a la vez. Era una pequeña victoria opacada por la lucha de encajar. El resto del seminario continuó de manera similar. Juan sobresalía resolviendo problemas, pero permanecía aislado, un enigma para los otros niños que no entendían sus manías ni su dificultad para comunicarse. Durante los descansos, Ethan lo llevaba afuera para tomar aire fresco, permitiéndole descomprimirse. Se sentaban en un banco bajo un árbol, Ethan frotándose los ojos cansados mientras consideraba los siguientes pasos. «Vamos a superar esto», le aseguró a Juan, aunque la duda lo carcomía. «Lo estás haciendo muy bien, amigo. No dejes que lo que digan los demás te afecte». Juan asintió, pero sus ojos permanecieron pegados al cuaderno en sus manos, sus dedos trazando patrones invisibles en la tapa. Ethan podía sentir la tormenta que se estaba gestando en la mente de su hijo, la confusión, la frustración y el miedo. Era una batalla que Ethan conocía muy bien. Durante años, habían navegado juntos por la vida, evitando situaciones en las que Juan se sintiera abrumado o fuera de lugar. Pero ahora estaban enfrentando esos miedos de frente. Y a Ethan le dolía profundamente ver a su hijo luchar tanto. Cuando regresaron al auditorio, una mujer se les acercó. Se presentó como la señorita Hawthorne, una de las coordinadoras de la competencia. «He estado observando a Juan», dijo amablemente, ofreciendo una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «Tiene un talento extraordinario, pero parece tener algunas dificultades con la comunicación y el trabajo en equipo». Ethan se tensó, preparándose para la inevitable charla sobre las exigencias de la competencia. «Lo sé», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Juan es autista. Trabajar con otros no es fácil para él, pero es increíblemente talentoso con los números. Estamos aquí para ayudarlo a crecer, para desafiarlo». La señorita Hawthorne asintió con simpatía. «Lo entiendo», dijo suavemente, «pero la competencia nacional no se trata solo de resolver problemas. Se trata de colaboración y habilidades de presentación. Solo quiero que estén preparados para eso». Ethan forzó una sonrisa, aunque la frustración hervía dentro de él.
nos las arreglaremos, respondió secamente. La señorita Hawthorne hizo un leve gesto con la cabeza y se alejó, dejando a Isen allí parado con sus pensamientos corriendo. Más obstáculos, pensó amargamente. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil? El viaje de regreso a casa fue silencioso. Juan estaba sentado en el asiento del pasajero mirando por la ventana, con una expresión inescrutable. Isen lo miró de reojo, buscando alguna señal de cómo se sentía. ¿Cómo estás, amigo?, le preguntó cautelosamente. Juan se encogió de hombros, sin apartar la vista del paisaje que pasaba. Los números son fáciles, murmuró. La gente es difícil. El agarre de Isen en el volante se apretó, su corazón dolía ante las simples pero profundas palabras de su hijo. Lo sé, hijo, respondió, luchando por contener las lágrimas, pero a veces tenemos que hacer las cosas difíciles para mostrarle al mundo de lo que somos capaces. Juan se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Quiero ganar, dijo en voz baja, por ti. Isen tragó el nudo en su garganta, asintiendo lentamente. Entonces haremos lo que sea necesario, prometió. Practicaremos, nos prepararemos y enfrentaremos lo que venga. A partir de ese día, su entrenamiento se intensificó. Isen comenzó a entrenar a Juan, no solo en problemas matemáticos, sino en cómo manejar las interacciones sociales. Representaban conversaciones, practicaban el contacto visual y trabajaban en diferentes escenarios que podrían surgir durante la competencia. Era agotador, tanto física como emocionalmente. Pero Isen se negó a rendirse. Cada pequeño paso adelante, cada momento de progreso era una victoria en sí misma. Sin embargo, pronto se encontraron con otro obstáculo. A medida que se acercaba la competencia, los costos comenzaron a aumentar. Los gastos de viaje eran más de lo que Isen había anticipado, y se dio cuenta con el corazón hundido de que estaban quedándose sin fondos. A pesar del apoyo inicial de la comunidad, aún les faltaba dinero. Isen se encontró una vez más enfrentando la dura realidad de su situación. Tomaba turnos extra, trabajando hasta tarde en la noche y llegando a casa exhausto, solo para levantarse temprano y entrenar con Juan. Eso lo estaba agotando, pero seguía adelante, impulsado por el amor que sentía por su hijo. Una noche, mientras estaban sentados en la mesa de la cocina revisando sus ahorros cada vez más reducidos, Juan levantó la mirada y preguntó, ¿por qué es tan difícil, papá? Isen suspiró, frotándose las sienes. Porque las cosas que valen la pena no son fáciles de conseguir, respondió. Pero no vamos a dejar que eso nos detenga, ¿verdad? Juan negó con la cabeza, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. No, dijo con firmeza, no lo haremos. Las semanas que siguieron se convirtieron en una vorágine de preparación, sacrificio y lucha. Isen se empujaba a sí mismo al límite, equilibrando los turnos extra, manejando la casa y asegurándose de que Juan tuviera todas las oportunidades para practicar para la competencia. Era un equilibrio difícil, con ambos, padre e hijo, enfrentándose al agotamiento. Juan trabajaba en problemas complejos hasta tarde en la noche, su enfoque inquebrantable, incluso cuando el cansancio nublaba sus ojos. Isen sabía que estaban llevando sus cuerpos al límite, pero habían llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Una noche, mientras estaban juntos en la mesa de la cocina, Isen notó algo diferente en Juan. Su intensidad habitual hacia los problemas de matemáticas había desaparecido. En su lugar, estaba mirando fijamente una hoja de papel, con el lápiz inmóvil en su mano. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Isen suavemente, con preocupación en su voz. Juan no respondió de inmediato. Sus dedos golpeaban rítmicamente el borde de la mesa, una señal de que estaba profundamente inmerso en sus pensamientos o luchando con algo. Finalmente habló, con la voz apenas en un susurro. ¿Y si no puedo hacerlo? Las palabras golpearon a Isen como un puñetazo en el estómago. Juan siempre había estado tan concentrado, tan decidido, que escuchar duda en su voz ahora era casi insoportable. Isen respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Está bien tener miedo, Juan. Este es un gran desafío y es normal sentirse inseguro. Pero has trabajado tan duro y yo he visto lo que puedes hacer. No importa lo que pase, ya has logrado más de lo que la mayoría de la gente logrará en su vida. Juan levantó la mirada, sus ojos buscando en el rostro de su padre una señal de tranquilidad. Pero la gente, ellos me miran y no creen que pueda hacerlo. No me ven a mí, solo ven el autismo. Isen sintió una punzada en el pecho, la ira familiar aumentando por la injusticia que su hijo enfrentaba todos los días. Tienes razón, respondió Isen, su voz cargada de emoción. Mucha gente no te entiende, y eso es su pérdida. Pero esto no se trata de ellos.
Se trata de ti, de demostrarte a ti mismo que eres capaz. No tienes que ser como los demás para tener éxito. Solo tienes que ser tú. Los ojos de Juan brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Asintió lentamente y recogió su lápiz, volviendo a la hoja de problemas. Isen lo observó por un momento, con el orgullo hinchándole el corazón. No importaba lo que sucediera en la competencia, sabía que estaban listos para enfrentarlo. Cuando finalmente llegó el día de la competencia, la atmósfera era electrizante. El auditorio estaba lleno de luces brillantes, pancartas y el bullicio emocionado de los participantes y sus familias. Isen y Juan caminaron por los pasillos abarrotados, Juan aferrando su cuaderno fuertemente contra su pecho. Sus ojos recorrían la sala, captando la escena abrumadora. Isen puso una mano tranquilizadora en el hombro de su hijo. Solo recuerda, eres tú y los números, amigo. Nada más importa. Tomaron asiento en el gran auditorio, rodeados de competidores de todo el país. La mano de Juan temblaba ligeramente mientras sacaba su lápiz. Sus ojos se fijaron en el escenario donde pronto comenzaría la competencia. Isen lo observaba de cerca, listo para intervenir si las cosas se volvían demasiado difíciles. Pero también sabía que esta era la batalla de Juan por librar. La primera ronda fue una prueba escrita diseñada para eliminar a la mitad de los participantes. Juan trabajó en los problemas de manera constante, sus ojos pegados al papel, su lápiz moviéndose rápidamente. Isen contenía la respiración mientras lo observaba desde el costado, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Podía ver a otros padres y estudiantes mirando ocasionalmente a Juan, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Los ignoró, concentrándose únicamente en su hijo. Cuando se anunciaron los resultados de la primera ronda, Isen sintió que el estómago se le hacía un nudo. Los nombres se llamaban uno por uno, y el tiempo parecía estirarse hacia la eternidad. Finalmente, el anunciador dijo el nombre de Juan Parker. Isen soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Juan levantó la mirada, con los ojos muy abiertos de sorpresa y un destello de orgullo. Isen sonrió y le hizo una señal de aprobación con el pulgar. Lo lograste, amigo, susurró. A la siguiente ronda. La segunda ronda era la verdadera prueba. Una etapa de resolución de problemas en vivo, donde los participantes tenían que explicar sus respuestas frente a un panel de jueces y una audiencia. Isen sabía que aquí era donde las cosas se pondrían difíciles para Juan. Hablar en público e interactuar con extraños siempre había sido su mayor desafío. Cuando Juan subió al escenario, Isen pudo ver la tensión en su postura, la forma en que sus manos temblaban mientras sostenía el marcador. El panel presentó el problema, una serie compleja de ecuaciones que no solo requería pensar rápidamente, sino también comunicar claramente la solución. Juan miró el tablero, sus ojos recorriendo los números. Por un momento, se quedó congelado, su mente acelerada mientras los murmullos de la audiencia crecían. Isen sintió que su corazón se rompía al ver a su hijo luchar, sabiendo la ansiedad que lo invadía. Vamos, amigo, susurró en voz baja, deseando que Juan encontrara la fuerza que necesitaba. Entonces sucedió algo extraordinario. Juan respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que continuaba. Primero, aíslas las variables, explicó. Sus ojos fijos en el tablero. Sus oraciones eran fragmentadas, su discurso entrecortado, pero las matemáticas eran impecables. Pasó por cada paso con precisión, trazando líneas y números en el tablero en una danza que solo él parecía entender. El público se quedó en silencio. Su escepticismo inicial dio paso al asombro al darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Cuando Juan terminó, se volvió hacia los jueces, con los ojos abiertos de incertidumbre. La sala permaneció quieta por un momento, luego estalló en aplausos. A Isen le brotaron lágrimas mientras observaba a su hijo ahí de pie, con una mezcla de alivio e incredulidad en su rostro. Una de los jueces, una mujer de aspecto severo con gafas, se levantó y habló al micrófono. Esa fue una solución sobresaliente, Juan. Bien hecho. Juan parpadeó como si no estuviera seguro de haber escuchado realmente esas palabras. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa de triunfo, una victoria sobre cada obstáculo que se había interpuesto en su camino. Caminó fuera del escenario, con pasos un poco más firmes y la cabeza un poco más alta. Isen lo encontró a mitad de camino y lo abrazó con fuerza. Estoy tan orgulloso de ti, susurró. Su voz ahogada por la emoción. Lo lograste. Pero la competencia aún no había terminado. Quedaba una ronda final, un enfrentamiento directo con los 3 mejores participantes. Mientras esperaban a que comenzara la ronda,
Isen notó un rostro familiar entre la multitud, la señorita Hawthorne, la coordinadora de la competencia. Se acercó a ellos, con una suave sonrisa en el rostro. Juan, hoy ya has demostrado algo increíble, dijo amablemente. No importa lo que pase en esta ronda final, debes saber que has logrado más de lo que cualquiera esperaba. Juan asintió, con la mirada enfocada y decidida. Quiero ganar, dijo simplemente, repitiendo las palabras que le había dicho a su padre semanas antes. Isen le apretó el hombro. Entonces dale todo lo que tienes, amigo. No importa el resultado, ya has ganado a mis ojos. La ronda final fue brutal. Los problemas eran intrincados, diseñados para llevar a los participantes al límite. Los competidores de Juan eran mayores y más experimentados, pero él enfrentó cada problema con una determinación inquebrantable. Cuando apareció el problema final en la pantalla, la sala contuvo la respiración. Era una ecuación compleja, que requería un profundo conocimiento de matemáticas avanzadas. Juan la miró fijamente, su mente dando vueltas. Miró a su padre, quien asintió alentadoramente. Concéntrate, amigo. Puedes hacerlo. Lentamente, metódicamente, Juan comenzó a resolver el problema, su lápiz volando sobre el papel. Sus competidores estaban luchando, susurrándose entre ellos mientras intentaban entender los números. Pero Juan parecía entrar en un trance, su concentración tan intensa que todo lo demás desapareció. Cuando finalmente terminó, levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los de los jueces. La sala estaba en silencio mientras los jueces revisaban su trabajo. El corazón de Isen latía con fuerza en su pecho, cada segundo estirándose hacia la eternidad. Luego, el juez principal se levantó, carraspeando. El ganador de la competencia nacional junior de matemáticas de este año es Juan Parker. La sala estalló en aplausos, los vítores llenaban el auditorio. Isen sintió que sus rodillas se debilitaban, lágrimas rodaban por su rostro mientras veía a su hijo parado ahí, parpadeando en un asombro incrédulo. Juan volteó a mirar a su padre, una sola lágrima rodando por su mejilla. Lo hicimos, susurró. Realmente lo hicimos. Isen se adelantó corriendo, abrazando a su hijo, abrumado de orgullo, amor y gratitud. Lo hiciste, Juan, dijo, con la voz entrecortada. Les mostraste de qué estás hecho. Mientras estaban ahí rodeados de aplausos y celebración, Isen se dio cuenta de que esta victoria era más que solo un triunfo en una competencia. Era un testimonio de su recorrido, de los obstáculos que habían superado juntos, de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Y por primera vez en años, sintió una profunda sensación de paz. Habían enfrentado lo imposible y lo habían logrado. El auditorio aún vibraba de emoción mientras Juan y Isen se dirigían fuera del escenario, aferrando el trofeo. Las caras, antes escépticas, de los miembros del público se habían transformado en admiración y respeto. Juan no solo había ganado una competencia de matemáticas, había destrozado todas las nociones preconcebidas sobre sus habilidades, demostrando que su talento y determinación eran más importantes que cualquier etiqueta o limitación que la sociedad le hubiera impuesto. Para Isen, era un momento que se sentía como un sueño. Todas las noches sin dormir, los sacrificios y las batallas que habían librado juntos culminaron en esta victoria. Mientras se dirigían hacia la salida, fueron detenidos por el señor Hawthorne. Sus ojos brillaban de admiración mientras extendía su mano. Juan, hoy has hecho algo increíble, dijo cálidamente. Tu actuación no fue solo sobre resolver problemas. Fue sobre mostrarnos a todos el poder de la resiliencia y la determinación. Juan asintió, sujetando el trofeo con fuerza mientras procesaba sus palabras. No habló, pero sus ojos brillaban con orgullo y comprensión. Isen observaba la interacción con una sonrisa. Había visto a su hijo crecer tanto a lo largo de este recorrido, no solo como matemático, sino como persona. El niño que una vez evitaba cualquier interacción ahora estaba ahí, trofeo en mano, enfrentando al mundo con un nuevo coraje. No era solo la competencia lo que había cambiado. Era Juan. La victoria era más que una medalla o un trofeo. Era una transformación. Mientras salían al aire fresco de la noche, Isen sintió una oleada de emociones. Su teléfono vibró en el bolsillo y echó un vistazo a la pantalla para ver una llamada entrante de sus padres, Roberto y Margarita. Con una sonrisa, contestó. Ganó, anunció Isen, incapaz de contener la alegría en su voz. La voz de Margarita se escuchó entrecortada por las lágrimas. Oh, gracias al cielo. Sabíamos que podía hacerlo. Por favor, dile que estamos tan orgullosos de él. Isen acercó el teléfono al oído de Juan, y Juan escuchó, mientras su rostro se suavizaba al recibir las alabanzas de sus abuelos. Después de un momento, susurró gracias. Fue simple, pero dijo mucho.
Mientras regresaban a su habitación de hotel esa noche, Isen no podía dejar de mirar a su hijo. Vio el cansancio en sus ojos, la reflexión silenciosa que sugería que Juan estaba repasando los eventos del día en su mente. Se preguntó qué estaría pensando su hijo, qué emociones lo recorrían después de un logro tan monumental. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo Isen suavemente, extendiendo la mano para revolver el cabello de Juan. «Demostraste que estaban equivocados». Juan miró a su padre, sus ojos cansados pero llenos de un triunfo silencioso. «No se trata de demostrar que ellos estaban equivocados», respondió, con voz firme. «Se trata de mostrar lo que puedo hacer». Isen hizo una pausa, sintiendo una oleada de emoción ante las palabras de su hijo. «Tienes razón», coincidió. «Le has mostrado a todos, incluido a ti mismo, lo increíble que eres». Los días después de la competencia trajeron un torbellino de cambios. La noticia de la victoria de Juan se extendió rápidamente, convirtiéndolo en un héroe local. La escuela que una vez lo había descartado como un caso especial ahora organizó una asamblea en su honor, reconociendo sus logros con una placa y una oferta de beca. La directora de la escuela, quien en su momento había cuestionado la capacidad de Juan para mantenerse al día con la educación tradicional, se disculpó personalmente con Isen. «Lo subestimamos», admitió. «Juan es un estudiante extraordinario y estamos comprometidos a apoyar su crecimiento de ahora en adelante». Isen aceptó el gesto con gratitud pero no pudo evitar la punzada de amargura que persistía. Durante años, él y Juan habían enfrentado dudas, escepticismo y discriminación abierta. Ahora, con un trofeo en la mano, la gente de repente veía valor en su hijo. No era justo, pero era la realidad contra la que habían luchado. Se dio cuenta de que el camino de Juan estaba lejos de haber terminado. Esta victoria era solo una batalla en una vida llena de desafíos que aún les quedaban por enfrentar. En las semanas siguientes, una prestigiosa academia de matemáticas se acercó a Juan para ofrecerle una beca completa. Isen se sintió dividido. Era una oportunidad increíble pero significaba enviar a Juan a vivir en el campus. ¿Podría su hijo manejar el cambio? ¿Podría él, como padre, soportar dejarlo ir? Cuando discutió la oferta con Juan, su hijo lo escuchó en silencio, mirando el folleto de la academia. ¿Quieres ir?, le preguntó Isen con suavidad, con el corazón en un puño. Juan levantó la vista, con una expresión pensativa. «Quiero aprender más», respondió simplemente, «pero no quiero dejarte». Isen sintió que las lágrimas asomaban en las comisuras de sus ojos. «Hijo», comenzó con la voz temblorosa, «y yo quiero que tengas todas las oportunidades para crecer y explorar lo que amas. Si esto es lo que quieres, te apoyaré. Siempre estaré aquí para ti, sin importar dónde estés». Juan asintió lentamente, procesando las palabras de su padre. «Tengo miedo», admitió en un susurro apenas audible. «Lo sé», contestó Isen, abrazándolo con fuerza. «Está bien tener miedo, pero recuerda que ya has superado muchas cosas. Si has logrado eso, puedes con lo que venga». Después de mucho pensarlo, decidieron visitar la academia juntos. Antes de tomar una decisión, Isen organizó un fin de semana en el campus con la esperanza de que ayudaría a Juan a adaptarse a la idea. La academia era impresionante, con instalaciones de última tecnología y un cuerpo docente que de inmediato reconoció el talento de Juan. Le ofrecieron adaptaciones especiales para satisfacer sus necesidades, asegurando que tendría un sistema de apoyo a su disposición. Durante la visita, conocieron al Dr. Keller, un profesor especializado en la educación matemática para estudiantes neurodivergentes. Recibió a Juan con calidez e inmediatamente lo involucró en una conversación sobre teorías matemáticas complejas. Para sorpresa de Isen, Juan respondió con más comodidad de la que había mostrado en encuentros anteriores con extraños. Era como si, rodeado de números y personas que comprendían su forma única de pensar, Juan hubiera encontrado un rincón del mundo donde realmente pertenecía. Isen observó desde la distancia, con el corazón lleno de orgullo y una dulce amargura. Sabía que Juan estaba al borde de un nuevo capítulo en su vida, uno que lo alejaría de la seguridad de su pequeño pueblo y de las rutinas que habían construido juntos. Le dolía pensar en su hijo viviendo lejos de casa, pero también lo llenaba de esperanza. Juan estaba encontrando su lugar en el mundo y eso era todo lo que Isen siempre había deseado para él. Cuando regresaron a casa, Isen sentó a Juan para tener una última conversación sobre la decisión. «Es tu elección, amigo», dijo con voz firme. «Si quieres ir a la academia, te apoyaré. Si quieres quedarte, encontraremos otras formas de seguir aprendiendo juntos». Juan lo miró, con los ojos claros y decididos. «Quiero ir», dijo con firmeza. «Quiero aprender más y quiero demostrar que puedo hacerlo». Isen asintió, tragando el nudo en su garganta. «Entonces lo haremos realidad»,
prometió. Y estaré contigo en cada paso del camino, aunque ese. A medida que pasaban los meses, se prepararon para la transición de Juan a la academia. Isen encontró consuelo en saber que su hijo estaba entrando en un lugar donde sus talentos serían cultivados y sus desafíos comprendidos. El día que dejó a Juan en la academia fue uno de los más difíciles de su vida. Pero mientras abrazaba a su hijo para despedirse, sintió un profundo orgullo. «Te quiero, amigo», susurró. «Ve y muestra al mundo de qué estás hecho». Juan lo abrazó de vuelta, con un agarre fuerte y decidido. «Yo también te quiero, papá», respondió. «Y lo haré». Mientras veía a su hijo caminar hacia la academia, Isen sintió una oleada de emociones, tristeza, alegría, miedo y, sobre todo, esperanza. Sabía que habría más batallas por delante, más desafíos que enfrentar. Pero también sabía que juntos habían construido una base de fortaleza y amor que podía soportarlo todo. El viaje de Juan estaba lejos de terminar. Pero mientras Isen se alejaba de la academia, se dio cuenta de que ya habían ganado la victoria más importante de todas, la victoria de creer en uno mismo a pesar de las dudas y prejuicios. De regreso en casa, Isen se sentó en la mesa de la cocina, el lugar donde todo había comenzado. Miró el ahora gastado montón de problemas de práctica y sintió una sonrisa asomarse en las comisuras de su boca. El camino por delante era desconocido, pero por primera vez se sentía en paz con ello. Habían enfrentado lo imposible y habían triunfado. Ahora estaban listos para lo que viniera. Si la historia de Juan tocó tu corazón, por favor dale me gusta a este video y compártelo con otros que puedan necesitar un recordatorio de que todo es posible con determinación y amor. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de más historias inspiradoras. Y no olvides revisar nuestros otros videos. Hay un mundo de historias increíbles esperándote.